¿A usted no les dio mucha rabiecita, sobre todo a los de adelante, que hubieran pagado más, hubieran bajado a los de arriba? Eso, eso da como una piedrita, así como cuando en el Evangelio les pagaron lo mismo a todos. Y yo creo que de eso es de lo que debemos hablar hoy. Es que este concierto tiene un nombre muy bacano, Aparentes. Aparentes. ¿Por qué? Porque es que yo siento que nosotros hemos vivido una experiencia de fe y de iglesia de mucha apariencia, ¿no creen? ¿Y qué es lo que hemos aparentado? ¿A quién? Cuando uno aparenta es porque uno quiere parecerse a alguien, ¿sí o no? ¿A quién nos estamos queriendo parecer? Y con todo respeto yo los digo, que a veces en medio de nuestras apariencias yo no veo como tan claro a Jesús o a Dios, yo no lo veo tan claro. Aquí hay personas de muchos movimientos de iglesia, de muchos. Todos estamos intentando, yo creo que evangelizar y mostrar a Dios, pero a veces siento que vamos haciendo una caricatura de Dios. O sea, ¿qué debemos ser nosotros para que nuestra apariencia sea la de Dios? Yo diría que casi que transfigurarnos como él, que cuando nos mire la gente diga, ahí hay algo extraordinario, mejor dicho, que nos parezcamos verdaderamente a lo que estamos llamados a ser, hijos de Dios. Dicho de otra manera, es una frase que yo utilizo, que se nos note la genética divina, ¿sí o no? Que Dios se nos arrime y nos diga, no los puedo negar, hijo de madre, es que son igualitos a mí, ¿cómo los voy a negar? Pero qué triste que Dios nos mire y nos diga lo que mi mamá me decía a veces, te desconozco. Es que cuando ha visto a su papá diciendo o haciendo lo que usted está haciendo, o a mí, que se nos note Dios, qué es lo que nosotros tenemos que mostrar para que nuestra vida se convierta en el fermento de la masa, de lo que hablábamos hoy en Monticello, en un seminario de espiritualidad, en una semana de espiritualidad. ¿Cómo interpelar al otro? Cuando al Papa Francisco le dijo a ese joven en su almuerzo con ellos, Papa Francisco, tengo un amigo que es ateo, ¿qué le digo? Y el Papa le dijo, no le diga nada, que tu vida lo interpele. Porque nosotros como iglesia, imagino que la gran mayoría aquí son católicos hoy, habrá de otras iglesias cristianas, a veces no sabemos ni damos a conocer a Dios. Les cuento un testimonio pequeñito. Un día yo me fui a acompañar a unos obispos a asesorarlos para un encuentro que iban a tener. Y entonces me tocó almorzar con ellos. Uno no almuerza con varios obispos muy a menudo, se come bueno con ellos. Y entonces estábamos en el almuerzo y ellos empezaron a hablar de unas iglesias cristianas en mi diócesis. Hay unas iglesias y cobran y le roban a la gente y explotan a la gente. Y hablaban de esas iglesias cristianas de garaje. Y yo pues, mientras ellos hablaban, yo comía. El caso fue que ya cuando empezamos la tarde, yo le dije, yo les voy a decir algo. Seguramente no me van a volver a invitar, pues yo les voy a decir algo. Padres, ¿saben una cosa? Ustedes hablaron mucho de esas iglesias y de las personas que iban allá. Yo les quiero decir que todas esas personas que están allá primero estuvieron acá. Y todas se fueron buscando a Dios. Porque nosotros no lo encontraron. Porque hay personas tan lastimadas que se fueron. ¿Qué fue lo que les mostramos? Por eso yo digo que no se trata de aparentar, sino de encarnar a Dios. Que Dios tome nuestra carne, nuestra vida y se manifieste a la vida de los demás. Yo siempre le hago esta pregunta a la gente y yo se la voy a hacer a ustedes. Cuando ustedes lleguen hoy a la casa, todos van a estar allá. Ya viene Dios.
No se duerma, que ya viene Dios. ¿O será que en su casa están rezando para que esto dure 3 días? Ay, no, ya viene para acá, qué pereza. Que en su casa sean de los que ahorran todo y hacen vaca para mandarlo a cuanto retiro hay. Y ojalá bien lejos. Porque son los únicos días que están en paz, que están felices. Se trata de encarnar a Dios. Y esa es la gloria de Dios. La gloria de Dios lo dice en Juan, en el capítulo 15. Dice que su gloria es que nosotros demos frutos. Y que esos frutos son que seamos verdaderamente sus discípulos. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes de verdad, pedirán lo que quieran y lo tendrán. Eso sí, cosas que sabe dar Dios, porque Dios no da loterías. Mi Padre será glorificado si dan fruto abundante y son mis discípulos. Esa es la mejor forma de dar gloria a Dios, que nuestra vida se configure con Él y que nuestros frutos sean los frutos que Él está esperando. ¿Cuáles son los frutos? ¿Qué fue lo que predicó Él y que estamos predicando nosotros? Con todo respeto, yo siento que Jesús hace mucho tiempo en medio de nosotros, para muchos dejó de ser buena noticia. Y si dejó de ser buena noticia, dejó de ser evangelio. Y si dejó de ser evangelio, no es el Dios que se nos quiere revelar. ¿Por qué? Porque yo siento que muchas veces como agentes de evangelización hemos hablado más del pecado que de la gracia. Y nos la hemos pasado cuidando toda la vida la vasija, porque llevamos un tesoro en vasijas de barro que encarte. No, es que Pablo nos fregó. Es que en una vasija de barro, ni siquiera pues de plástico que dura más, en barro. Y nosotros llenos de miedos nos la hemos pasado cuidando la vasija y se nos perdió el tesoro. Por eso vivimos una fe más de formas que de fondo. Y por eso tú te crees bueno, porque vas a misa todos los domingos y porque cumples mandamientos. Y porque no le faltas a la novena del clavo, del tornillo, de la corona. Y padre, yo soy muy bueno, pregúnteme los mandamientos. Pregúnteme uno por uno, ¿verdad? Yo todos los cumplo. A veces fallo en 2, pero 8-2 gano. Se nos perdió Dios y nos quedamos cuidando la vasija de barro. ¿Y saben qué es la vasija de barro? Las estructuras. Cuidamos templos. Cuidamos estructuras, cuidamos ritos vacíos, cuidamos formas y se nos perdió el tesoro que es Dios. Me encanta cuando el Papa dice: los prefiero afuera, estropeados, que cuidando estructuras y edificios. Templos hermosos y comunidades destruidas. Lo primero que hace un padre cuando lo nombran en una parroquia a fundar es empezar a construir y la comunidad no existe. Tesoros en vasijos de barro y se nos perdió el tesoro y nos quedamos cuidando las vasijas. Hemos predicado más el pecado que la gracia. Por eso vivimos a veces una fe tan llena de angustias. Hemos hablado más del diablo que de Dios. Yo he ido a charlas espirituales donde hablan más del diablo. ¿Por qué el diablo es tan famoso? Porque lo predicamos cada rato. Vemos al diablo en todas partes, no. Hay unos grupos de oración donde uno va con todo respeto y uno no puede toser porque ya está uno tose y está poseído. Todo mundo se le lanza a hacerle el exorcismo. El maligno, se te asomó el maligno. Por Dios, uno no puede ni tener una rabiecita porque el maligno. Vemos el diablo en todas partes. Yo recuerdo una vez que me dijeron, yo recuerdo esa época que habían visto en una discoteca de Medellín el diablo. Y les dije, ¿y las diablas que van?
porque hemos creído que el diablo es un ente que le mete a usted por las malas y lo revuelca. No, el diablo es usted cuando saca a Dios de su vida, eso se llama diablo. Porque usted puede ser el diablo de su familia, o de su lugar de trabajo, de su relación. Y cuando usted le da un lugar a la maldad coge tanta fuerza en usted que es capaz de poseerlo. Pero hemos hablado tanto del diablo y a veces de Dios no hablamos. Porque hemos creído más en el infierno que en el cielo. Mire, hemos hecho un camino de fe por miedo al infierno y no por amor a Dios. Yo recuerdo que mi mamá me decía, hay dos vidas, esta que es muy corta y la eterna. Ojo pues, la eterna. Y por lo que yo veía, yo ya estaba condenado en la eterna. Y yo le dije un día a mamá, pues mira, yo la eterna creo que ya no la recupero. Esta me la voy a disfrutar. Pero yo no me amargaré esta pensando en la otra. ¿Cuántas veces hemos hecho un camino supuestamente cristiano y de fe más por miedo al infierno que por amor a Dios? De hecho, ¿qué son las confesiones de la gente? ¿Sabe qué se confiesa la gente? De todo lo que lo pueda mandar para el infierno, no de las faltas de amor. ¿Por qué? Porque si me voy mañana, pues al menos, pues cuando impriman mi cédula ya no salga tantas cosas en la fotomulta. No, ¿de qué se confiesa la gente? La gente se confiesa de no haber ido a misa un domingo, pero no se confiesa de que odia a una hermana hace 6 años. Es que eso no dicen los mandamientos. Yo tengo una anécdota con una señora que era una vez padre, no tengo una confusión, no sé si falté a 3 misas de domingo o a 4. Yo le dije, confiese 5. Es mucho mejor que le sobre a uno como un superávit de misas confesadas, ¿no? No vaya a ser que se le olvide una. Por miedo al infierno, al fuego eterno. Y usted no se ha dado cuenta que el infierno lo crea usted cuando usted sea el diablo. Si usted es el diablo en su casa, usted crea en su casa un infierno. Y usted mismo se mete en él. Eso es lo que hemos predicado. Un Dios que nos respira en el cuello, como decía Feuerbach, para mandarnos a los infiernos. Un Dios que se las sabe todas y que tiene memoria de tu pecado. Un Dios que se las va a cobrar. Un Dios que es capaz de mandarte calamidades. Un Dios que te pone a prueba con el dolor. Un Dios cuya voluntad es tu sufrimiento. Eso es lo que hemos predicado. ¿Qué es lo primero que le dicen a usted cuando a usted le dan un diagnóstico de cáncer? Haga la voluntad de Dios. A usted no le dicen eso cuando su examen sale bueno, ¿no? Haga la voluntad de Dios que salió aliviado, no. A usted cuando le entregan un bebé rozagante en las manos, sanito, no le dicen, mire la voluntad de Dios. Y lo he dicho varias veces, eso se lo dijeron a mi hermana el día que le entregaron su niña muerta. Esa es la voluntad de Dios. Un Dios en las alturas, porque esto es lo que hemos predicado, viendo a ver a quién le manda el cáncer. Ve, esta está como muy tranquila. Cáncer de mama, hijo de madre. Y aquella viejita, pues que la levante de taxi, porque esa es la voluntad de Dios. Por Dios, ese es el Dios que estamos mostrando y aparentando y revelando. Ese es el Dios de Jesús de Nazaret. No, ese no es Dios. Y si nuestros espacios de evangelización hablan más del pecado que de la gracia, del infierno que del cielo, del diablo que de Dios, con todo respeto, no son buena noticia y no son cristianos. Ese es del judaísmo del que hablaba el Papa Francisco en la homilía en el aeropuerto La Herrera. Más seguidores del fariseísmo de antes
que es la persona de Jesús, hermosa, fascinante, que nos enamora y que resulta increíble. Por eso nos cuesta creer en Él. Nos cuesta creer que nos ame tanto. Nos cuesta creer que nos perdone siempre. Nos cuesta creer que daría la vida por ti aún en medio de tus equivocaciones. Nos cuesta creer que nuestro nombre está tatuado en su corazón y que ni siquiera tu pecado, por grande que sea, te va a arrancar de ahí. Nos cuesta creer que Él no nos ama porque seamos buenos, sino porque el bueno es Él. Eso nos cuesta creer. Y como nos cuesta creerlo, nos cuesta sabernos unos hijos infinitamente amados por Él. Y por eso muchas veces nos cuesta volver a casa como lo hizo el hijo pródigo. ¿Saben por qué el hijo volvió? Porque él sabía que su papá era bueno. Pero si yo sé que yo voy a volver a que me manden a los infiernos, a que me juzguen, me castiguen y me manden una calamidad a la vida como prueba, yo no vuelvo. Me quedo mendigando las algarrobas, como muchos hermanos nuestros se siguen quedando. ¿Por qué? Porque no nos sabemos hijos. Y si no nos sabemos hijos, mucho más nos va a costar sabernos hermanos. Por eso, qué rabia que tú estés sentado al lado mío cuando pagaste 30,000 pesos menos. ¿Cuál sería la vía del evangelio? Mira, yo compré la más costosa porque la quiero compartir contigo. Cambiemos. Ese no fue el lugar de Dios. Cambiarse sin tener la obligación de hacerlo. Es que el cristianismo es otra cosa. Por eso el hermano mayor en esa parábola no pudo aceptar la fiesta de su hermano. Ni siquiera lo reconoció como hermano. Ese hijo tuyo, le decía. Además le recordó el pecado que el papá no le preguntó. Vean en lo que se gastó la plata. Vea. ¿Cuántos de nosotros cumpliendo normas, pero sin entender que Dios es buena noticia, sin sabernos hijos entrañablemente amados y hermanos de los demás? Cuando yo me sé hijo, yo te reconozco como mi hermano. Y si yo soy hijo de Dios, ¿qué me puede quedar grande? Un cáncer, no, es que Él me abraza en mi cáncer. Un ser querido que se me fue para el cielo, no, está con Él. Una dificultad económica, Él es mi riqueza. ¿Qué me puede quedar grande cuando yo sé que mi vida la sostiene Él? Un día les compartí en una charla que un señor se enojó mucho porque yo dije esto. Y me dijo, no, pues usted se cree el dueño del mundo. Y le dije, no, pero soy hijo del dueño. Y eso me llena de felicidad. A pesar de mi pecado, que lo tengo. Y ustedes también porque se les nota. A pesar de mi fragilidad, a pesar de mis incoherencias, a pesar de que a veces no refleje de quién soy hijo, lo sigo siendo. Y eso nada ni nadie me lo va a quitar. Y por eso mi vida de fe tiene que ser encarnar mi condición de hijo. ¿Para qué? Para que se note quién es mi papá. Y por eso mi condición es ser un pedacito de Dios para los demás. ¿Cuáles serían los rostros más genuinos? Los rostros más genuinos para encarnar la presencia de Dios en medio de nosotros y para que Dios deje de ser una apariencia. Ayer hablaba eso con Camilo en el almuerzo. Le decía, Camilo, qué bonito nombre. Y yo sé que está en la inspiración. Y le dije, y te lo voy a recordar toda la vida. Que todo lo que vas a cantar va a ser para gloria de Dios. No para ti. Porque vos no vas a vivir una fe de apariencia. Porque vos vas a encarnar a Dios en cada nota que salga de tu guitarra y de cada palabra que salga de tu voz. Porque todo va a tener que brotar de un corazón lleno de Dios. ¿Cuáles serían esas características de un rostro que sea capaz de identificar a Dios y de mostrarnos a Dios?
En primer lugar, la misericordia. ¿Qué tan misericordiosos estamos siendo en medio del mundo? ¿Qué tan misericordiosa ha sido una iglesia que es capaz de mandar a una persona que se puso frente a un sacerdote para confesarse sin la absolución? ¿Qué tan misericordiosos somos cuando somos capaces de juzgar a una persona porque comulga y nosotros nos creemos con el derecho de decirle que no podía hacerlo? Jesús haría eso. Porque yo miro los evangelios y leo y Jesús nunca excomulga a nadie. A Jesús lo mataron por meter a todos los excomulgados de su época en comunión, por sentar a los que nadie sentaba. Porque en la mesa de Jesús hubo ladrones, prostitutas, recaudadores de impuestos, torcidos, traidores. Bienvenidos todos. ¿Y saben qué es misericordia? Misericordia es misericordis, es amar la miseria del otro, no la virtud. Amar al otro en los aciertos, eso lo hace cualquiera. Jesús decía, ¿qué de bueno tienen si ustedes aman a los que los aman? Hasta los malos hacen eso. Amar un papá alcohólico, amar una mamá equivocada, un amigo que traiciona porque los amigos muy torcidos, una pareja que falló, un hijo que no cumplió las expectativas, y amarlo con todo el corazón como Él nos ama hasta la cruz. Recoger pedacitos de cada uno de nosotros es la tarea de Dios. En Jesús se agacha hasta nuestra condición en Belén. ¿Saben para qué? Para recoger los pedazos de nosotros y volvernos a amar y regalarnos un corazón nuevo cada que se lo pidamos. Esa es la misericordia de misericordis. Corazón, amor con la miseria humana. ¿Será que somos hombres y mujeres de misericordia? ¿Será que somos capaces de amar a quienes se equivocan? ¿Será que somos capaces de hacerlo? Tú tendrás a alguien en tu casa que está esperando un gesto de misericordia de ti, ¿o no? ¿Por qué? Porque en nombre de Dios hemos sacado a muchos del corazón, como lo hacían los judíos en su época, que no solo los sacaban de una mesa, sino del corazón del Padre, y se atrevían a decirles malditos. ¿Cuál sería otra característica de la genética divina? ¿Saben cuál? La compasión. Y compasión no es tener lástima. Compasión es padecer con, es hacer que tu dolor sea para mí también. Que yo sea capaz de llevar un poquito de tu sufrimiento. A mí me pareció tan lindo el testimonio de la niña del video, porque gracias a mis amiguitas ya hoy soy distinta, porque alguien me llevó sobre sus hombros. Eso se llama cuidar del otro. Y todos existimos porque algún día, cuando éramos más frágiles, alguien nos cuidó. Cuando nacimos. Y yo necesito que cuando estoy más frágil, cuando tengo un dolor profundo, tú, en nombre de Dios, me cuides. La compasión divina. Jesús sintió compasión. Jesús sintió compasión, se compadeció. Si tú tienes una experiencia real de Dios y no te duele el otro, no es verdad. Y te duele en las entrañas, por eso es un amor entrañable. Te duele desde adentro, desde donde brota la vida. Desde adentro, desde el corazón. No lo haces por aparentar, no es simplemente un asistencialismo. Compadécete de esa mamá en sus lágrimas. Compadécete de ese papá en su equivocación. Compadécete de ese amigo en su traición. Compadécete y échatelo al hombro y échatelo con toda la fuerza, como Jesús lo hace contigo cada que te derrumbas y tienes un dolor y un sufrimiento, y te acoge y te abraza.
Y yo creo que uno de los rostros más genuinos del amor de Dios y del rostro del amor de Dios es el perdón. Y hoy vas a empezar, para que se te note Dios, a perdonarte a ti mismo, a saber que el amor de Dios es mucho más grande que tu pecado. Porque si tú crees que tu pecado, por grande que haya sido, es más grande que el amor de Dios, tú no crees en Dios, porque su misericordia es infinita. Y lo que hizo con ese hijo pródigo no fue juzgarlo, ni señalarlo, ni marcarlo. ¿Sabe qué hizo? Se lanzó sobre su cuello, lo abrazó y lo cubrió de besos. Yo quiero que hoy experimentes que Dios no aparenta amarte, que Dios te ama de verdad, que hoy también se lanza sobre tu cuello y te cubre de besos, y en cada beso que te da sana cada una de las heridas que traes desde antes de nacer, porque Dios no vive de apariencias. Dios se la juega por ti, aunque le cueste otra vez la cruz, porque la pasión de Dios es amarte. Él se apasionó por ti, sueña contigo, y como ese Padre hermoso, nunca se cansa de esperarte. Quiero terminar este momento trayendo un párrafo de parte del discurso del Papa Francisco en Marruecos, cuando se encontró con los sacerdotes religiosos consagrados y el Consejo Ecuménico de las Iglesias, y decía, y hoy nos lo dice a nosotros el Señor a través de nuestro querido Papa Francisco, tan cristiano, por eso resulta tan polémico, porque se parece tanto a Jesús que siempre generará roncha. Queridos amigos, todos nosotros, esto significa que nuestra misión de bautizados, sacerdotes, consagrados, pueblo de Dios, no está determinada principalmente por el número o la cantidad de espacios que se ocupan, sino por la capacidad que se tiene de generar y suscitar transformación, estupor y compasión, por el modo en el que vivamos como discípulos de Jesús, junto a aquellos con quienes compartimos lo cotidiano, las alegrías, los dolores, los sufrimientos y las esperanzas. Cierra un instante tus ojos, un minuto nomás, y pídele a Dios que te tome como instrumento de su amor para que tu vida los interpele, no porque tú seas perfecto, sino porque se te note Dios y se te salga por los poros, porque el amor habita en tus palabras, en tus miradas y en tus caricias y en tus obras, porque al que mucho amó, mucho se le perdonó. Y lo único que le preguntó Jesús a Pedro para contar con él no fue ¿por qué me traicionaste? ¿Por qué te equivocaste? ¿Por qué me diste la espalda? Pedro, ¿me amas? Sí. Cuento contigo, apacienta mis ovejas. Dile a Dios que lo amas por encima de tu pecado, y dile que cuente contigo, porque tú le vas a ayudar a que Él se haga presente, no desde la apariencia, sino a través de tu propia vida. Amén.